Y en medio de todas estas cosas que están pasando en Colombia, en la Argentina, lo que venimos siguiendo con las conversaciones entre Putin y Trump, que ya han terminado, como te decíamos recién, hay mucha expectativa por algo que se va a revelar hoy en los Estados Unidos y tiene que ver con archivos desclasificados sobre el magnicidio más trascendente, podríamos decir, de la historia reciente, por lo menos de los últimos 80 años, podríamos decir, es la muerte de John Fitzgerald Kennedy en noviembre de 1963, un presidente que era ya un presidente que estaba marcando una era en los Estados Unidos por su imagen, por su impronta, por su edad, por todo lo que lo hacía disruptivo, por el momento que estaba atravesando Estados Unidos con la Guerra Fría llegando y empezando de verdad a subir de temperatura, con la crisis de los misiles, con la frustrada invasión a Cuba, con todo lo que rodeaba, insisto, a la figura de Kennedy. En ese contexto se produce ese asesinato de noviembre de 1963, que estuvo rodeado siempre de muchísimo misterio. Bueno, esos documentos van a ser desclasificados hoy por decisión del presidente Donald Trump. Podemos escuchar lo que decía justamente ayer Trump al hacer este anuncio. We are tomorrow announcing and giving all of the Kennedy files. So people have been waiting for decades for this, and I've instructed my people that are responsible, lots of different people, put together by Tulsi Gabbard, and that's going to be released tomorrow. Bueno, estamos, insisto, a la espera de estos detalles, pero te propongo que vayamos un poquitito hacia atrás. Hay cosas que sabemos de la muerte de Kennedy y cosas que no sabemos y que siguen siendo foco de interrogantes, preguntas, investigaciones y todo tipo de teorías hasta hoy. Vamos a empezar por lo que se sabe, o por lo menos por lo que es la información oficial acerca del asesinato de Kennedy, que recordemos, había asumido la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero del año 1961. Había gobernado, por lo tanto, 2 años y 11 meses, cuando el 22 de noviembre de 1963, haciendo una recorrida por Dallas, Texas, a bordo de un Cadillac descapotable, es asesinado de varios disparos en la cabeza. ¿Quién dispara, según, insisto, la versión oficial? ¿Quién es detenido? La única persona detenida y acusado de ser el único tirador es Lee Harvey Oswald, quien habría disparado desde la ventana de un 6º piso de un edificio que estaba justamente en la recorrida que estaba haciendo el vehículo oficial de Kennedy por las calles de Dallas. ¿Qué se sabía de Lee Harvey Oswald? Bueno, que había sido un marine, que había tenido entrenamiento militar, que había visitado también la Unión Soviética, con lo cual se suponía que también tenía algún vínculo y alguna orientación ideológica contraria a Estados Unidos, aunque hay que decirlo, se sabe poco más de Lee Harvey Oswald. ¿Por qué? Porque 2 días después del magnicidio de Kennedy, muy llamativamente, el propio Oswald fue asesinado por Jack Ruby, un oscuro empresario de la noche vinculado a distintas actividades lícitas e ilícitas de los clubes nocturnos, justamente allí en los Estados Unidos, en la zona de Dallas. Es raro, para empezar, que pueda ser asesinado el presidente de Estados Unidos a través de un francotirador desde un edificio en plena Guerra Fría. Y es raro que el hombre que mató al presidente de Estados Unidos, que era por lo tanto el hombre que más había que custodiar para averiguar qué había hecho, para llevarlo a la justicia, para todo eso, pudiera tan fácilmente ser asesinado por un simple propietario de un club nocturno en Dallas. Bueno, eso es lo que sucedió. ¿Hubo una investigación oficial? Sí, la Comisión Warren, que fue ordenada por el Congreso, llega un año después del asesinato a la conclusión, básicamente, de que Oswald había actuado solo y que no había habido ninguna conspiración en el medio. Claro, muchísima información había sido clasificada y desde ese mismo momento crecían todo tipo de teorías conspirativas. Yo te propongo acá 4 interrogantes, por resumir de alguna manera algunas de las dudas que hay en torno a este caso. Vamos a ir una por una. Las principales dudas que
60 años después, sigue dejando abierta la muerte de John Fitzgerald Kennedy. ¿Oswald actuó realmente solo? ¿O pudo una sola persona, por más que tuviera entrenamiento militar, diagramar la logística, saber qué camino iba a recorrer la caravana del presidente, saber cómo ubicarse, en qué ventana, no ser visto, tener la puntería suficiente para disparar y lograr además rematarlo al presidente Kennedy sin ser detectado, por lo menos mientras disparaba? Bueno, muchos creen que no pudo haber sido un trabajo de un solo hombre, que de mínima en logística tendría que haber actuado otra persona y que probablemente haya habido otro tirador para asegurarse de que Kennedy no sobreviviera a ese ataque. De hecho, la congresista de los Estados Unidos que abrió este trabajo y este proceso hace algunas semanas para terminar desclasificando estos documentos, dijo: nosotros creemos que fueron 2 los tiradores. ¿Qué otras teorías tenemos? ¿Y qué otras dudas tenemos? ¿Hubo una conspiración más grande? Un poco en línea con lo anterior. Y si hubo una conspiración no solo para realizar el asesinato, sino para que después no se supiera la realidad. Bueno, la sensación es que la logística necesaria para matar a un presidente de los Estados Unidos debería ser tal que requiera un trabajo mucho más sofisticado. ¿Y quiénes pueden haber estado detrás de esa conspiración? Bueno, aquí las hipótesis, las teorías que ha habido en los últimos años y a lo largo del tiempo son variadas. Fue la CIA en el marco de una interna descontenta con algunas decisiones de política exterior tomadas por Kennedy respecto de Vietnam, respecto de Cuba, respecto de la Unión Soviética. Estábamos hablando, insisto, una guerra fría que estaba en estado de ebullición. Fue la mafia descontenta porque había perdido todos los negocios que tenía en Cuba después de la Revolución Cubana y no satisfecha con el poco esfuerzo de Estados Unidos por derrocar a Fidel Castro con esa fallida invasión de Bahía Cochinos sobre la cual la verdad no hizo demasiado esfuerzo Estados Unidos, para ser cierto. Fueron miembros del anticastrismo que fueron en definitiva quienes llevaron adelante esa fallida invasión con, en principio se cree, el apoyo logístico de la CIA de Estados Unidos. ¿Fue la KGB? ¿Fue una operación soviética? Y entonces hay que decir que fue Oswald parte de ese engranaje, pero que en realidad había una trama mucho más importante por parte del servicio secreto y del servicio de inteligencia exterior de la Unión Soviética. Dudas por ahora, interrogantes que quizás empiezan a develarse a partir de esta desclasificación. ¿Por qué y cómo es que Jack Ruby pudo matarlo a Oswald? Él dijo, bueno, fue una cuestión de un impulso. Ahora, la verdad es que la sensación que quedó siempre es que la muerte de Ruby fue posible, fue pensada para evitar que Oswald hable, para evitar que Oswald eventualmente revelara quién estuvo detrás de esta trama, si actuó solo, cómo lo hizo, quiénes lo ayudaron. Y la pregunta directamente relacionada con esto es, ¿hubo una entrega de Oswald? ¿Hubo una liberación del predio y del entorno en el momento en el cual era trasladado Harvey Lee Oswald para justamente facilitar que alguien apareciera y lo mataran? Es decir, la policía que estaba custodiándolo a propósito dejó vacíos de seguridad para permitir que alguien lo matara, lo cual abonaría la teoría entonces de la conspiración. Bueno, interrogantes que, insisto, aún no tienen respuesta. Y lo último, ¿por qué, siendo un caso tan sensible para la opinión pública, tanta documentación, tanta información ha permanecido clasificada durante tanto tiempo? Solamente hoy, o a partir de hoy, lo que se espera es la liberación de 80.000 páginas de archivos sin clasificar. Bueno, esas 80.000 páginas que permanecían en secreto también abonaron a todas las teorías conspirativas y distintas versiones, porque cuando hay tanto por ocultar, la sensación va a ser siempre que no se puede decir la verdad, o que en todo caso la historia oficial tiene muchos agujeros que se tratan de ocultar, justamente no revelando la información que se tiene. Es seguramente el comienzo de un proceso histórico que va a permitir tal vez conocer qué pasó realmente con John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963.